Muy bien, buenas noches, estimados maestrantes. Estamos en esta segunda sesión de la tercera semana del módulo 25, Intraculturalidad e Interculturalidad de esta maestría, ¿no? Bueno, los días martes nos reunimos brevemente para hacer algunas puntualizaciones y sobre todo ya uno de ustedes había indicado. Bueno, yo estuve revisando y no encuentro mayores problemas en mm, en las directrices, en las consignas del- de las actividades de la semana, ¿no? A ver, empezaremos por ver. Voy a compartir y para que juntos avancemos, ¿no? Aunque espero que no nos interrumpan, voy a procurar ya no abrir, que realmente hay interrupciones, ¿no? Cuando quieren ingresar. Por eso hemos esperado, miren, como 10 minutos para que todos puedan entrar y luego no hayan interrupciones, ¿no? Así que espero que se entienda, por favor. Bueno, entonces lo que voy a hacer es compartir. Lo siento por la gente que no va a lograr entrar seguramente ahora, ¿no? ¿Me están escuchando, por favor? ¿Me escuchan? Gracias. Bueno, entonces he compartido pantalla con ustedes y vamos a eh, esa es la última persona que ha podido entrar. Bueno, entonces, a ver, revisemos las actividades. En la primera actividad es el foro académico, ¿no? No creo que haya problemas, es revisado, tiene las mismas consignas y tenemos para trabajar 4 preguntas, ¿no? No es fácil trabajar varias preguntas y hacer un debate al mismo tiempo. Lo ideal es trabajar con una pregunta, pero bueno, los que han elaborado este contenido han decidido de ese modo, ¿no? Trabajar a partir de 4 preguntas. Bueno, que están más bien tejidas, entretejidas entre ellos, ¿no? Interconectados, son interdependientes. Entonces ahí no tenemos problemas, tenemos que responder a las preguntas, ya lo saben ustedes, tenemos 2 o 3 participaciones, una de ellas es una respuesta de cada uno a estas preguntas. Hay otras participaciones donde interpelan, cuestionan, apoyan, dialogan, reflexionan a partir de la participación de un compañero, de un colega, ¿no es cierto? ¿No? Entonces participan 2 o 3 veces ustedes, o sea, más de una vez. ¿No? Lo único que les recomiendo que la segunda vez que participen, bueno, una participación es respondiendo a cada una de sus preguntas, ¿verdad? Plantean la pregunta y la respuesta. Esa es la que vale más. Las otras preguntas, ¿por qué valen menos? A ver, porque ustedes mismos se quitan el derecho de que valga menos. Muchos responden bueno, esta primera pregunta la responden pues, cuatro preguntas desarrolladas, ¿no? 4 párrafos, hasta 8 párrafos. Pero en otra de sus participaciones, cuando interactúan con un colega, ponen un párrafito chiquitito. Entonces ya no puede valer 100 puntos. Entonces yo les recomiendo, les dije, que la respuesta que le hagan en una primera ronda a las 4 preguntas no la hagan larga, no necesitamos que le den vueltas y vueltas. Hasta para el docente, leer todo de principio a fin es complicado, compañeros. Capacidad de síntesis, ¿no? En un párrafo cortito pueden responder a cada una de las preguntas. Un párrafo cortito para cada una de las preguntas. Un párrafo de 2 o 3 líneas. O sea, síntesis, capacidad de síntesis, capacidad de decir mucho, pero en pocas palabras. ¿Ya?
Y su segunda participación, pues, se desequilibra porque ya unas dos, tres líneas. Entonces, yo doy calificación, los docentes calificamos eh, en función de eso, ¿no? Entonces, le puedo poner 90, 95 cuando hay una participación de media página, digamos, pero no le puedo poner la misma ponderación cuando responde en dos o tres líneas, ¿no es cierto? Se promedia su participación. En uno van a tener 80 y en otro 100, dividido entre dos son 180, 90 les va a salir. ¿Me entienden? Eso tomen en cuenta, por favor. O sea, que todas sus participaciones sean proporcionales, más o menos, en cantidad de palabras, ¿no? Muy bien. Eso con referencia al foro académico. La actividad número dos es un diagrama de flujo de ideas. Ahí tenemos, ¿no? Una matriz con cinco columnas. En realidad, cuatro columnas, más una de la numeración. En la primera columna está el subtítulo, digamos, del tema. En este caso, la identidad, la interculturalidad desde y en la educación. O sea, la interculturalidad dentro de la educación, en medio de la educación, ¿no? Podemos plantear ahí una idea de este contenido. ¿Qué entendemos por la interculturalidad y la educación? Ahí en la segunda columna podemos plantear eso. En la tercera columna, donde dice proponer una frase del autor, podemos citar, está en el bloque 3, ¿no es cierto? En el contenido que tenemos para las 4 semanas, un solo contenido que salió en, en la primera semana, ¿no es cierto? Que es este justamente que están viendo ustedes, ¿no? Este, ahí está, el tercer bloque dice educación intercultural. De ahí tenemos que sacar, ¿no es cierto? De ahí tenemos que estudiar, tenemos que empaparnos ese, ese contenido de este tercer bloque de la unidad temática 3. Ahí está la interculturalidad desde y en la educación, justamente, ¿no? Bueno, entonces, eh, a ver, creo que aquí está. Bueno, estamos aquí, ¿no? Eh, en la primera, segunda, tercera columna, proponer una frase de autor o autora. Pueden sacar de ahí una cita, ¿no? Y a partir de eso pueden reflexionar críticamente, una crítica personal. Así vamos haciendo con respecto de cada uno de estos puntos, el uno, el 2, el 3. Esto no quiere decir que cada columna de las ideas vayan por un lado, la frase vaya por otro lado y su reflexión vaya por otro lado, sino tiene un hilo que es la interculturalidad en la educación, desde y en la educación, ¿no? Entonces eso hay que hacer con cada uno de estos puntos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ¿verdad? Léanse bien entonces todo el acápite 3 de este manual, ¿cierto? De la guía, no, no es guía didáctica, ¿cómo se llama? Eh, ¿Perdón? Adelante, colega. Exactamente, gracias. Eso quise decir, el texto académico. Estamos en el tercer bloque del texto académico, ¿ya? Entonces hay que leerse el tercer bloque y punto, ya tenemos ahí todas las herramientas, ¿no es cierto? Muy bien. Y la tercera actividad es esta biopraxis educativa, una práctica de la vida, de la cotidianidad, de ustedes, su experiencia.
¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí está bien clarito las consignas, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Ya está, hay un esquema, una estructura, las partes del trabajo. En la introducción dice, deben explicar el concepto de biopraxis, ¿no? Ahí mismo, la importancia de reflexionar sobre la vivencia en el aula, la educación e interculturalidad. Eso hacemos en la introducción. En la parte 2 recuperamos nuestra experiencia, la que queremos contar, la que queremos compartir, esa experiencia en aula, esa biopraxis en aula, ¿no? Sobre un proceso, digamos, intercultural, ¿no? Y aquí hay que aclarar que no todo es intercultural. A todos le llamamos intercultural, a veces, lamentablemente. Parece una escapatoria, ¿no? A todo lo que no se comprenda bien que es difuso es intercultural, digamos, ¿no? E interculturalidad es un diálogo entre dos polos, dos posiciones, dos culturas, dos entidades, dos sujetos, dos subjetividades, ¿no? En lo posible en igualdad de condiciones. Y ustedes verán que eso no es posible en nuestro caso, aunque muchos idealistas románticos creen que todo el tiempo se puede hacer interculturalidad. La interculturalidad en determinado momento, lo he dicho, es una trampa. Es empujar a los que son más débiles a que vayan a interactuar con los más fuertes, ¿no? Es como, a ver, un ejemplo que quizá no valga la pena, es traer a la gente del campo a que a que compitan con los de la ciudad en poesía. Veo poesía en español. Hay una asimetría y es injusto, ¿no? Es como si los de la ciudad, a ver, que vayan al campo y que concursen en igualdad de condiciones con los del campo en Aymara, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que a los de la ciudad, por lo tanto, en un proceso intracultural tenemos que entrenarles en Aymara para ese concurso imaginario Naimara que va a haber en el campo. Porque el del campo tiene las de ganar. Y en el caso inverso, en el del español, los de la ciudad tienen las de ganar. Ustedes dirán, pero no, pues todos, la educación en el español, todos. No, es que la cuna, la familia desde el cual viene la lengua materna es distinto en ambos casos, ¿no? En el campo va a ser, la lengua materna va a ser el aymara. Y eso tiene un asidero cultural, social, psicológico. Y en la ciudad, pues hay una solvencia de manejo del español, además interconectado con el mundo, tiene una alta autoestima, etcétera. Entonces no podemos creer que la interculturalidad es un diálogo entre iguales. En nuestro caso, en América Latina, en el tercer mundo, eso no es posible. Por eso, ¿no? La anterior semana hemos trabajado intraculturalidad. Aunque a alguno no le gustó, dice, no estamos obligados en descolonizar. Uy, uno se pregunta, ¿dónde trabajan? ¿Quién le paga? ¿Quién les paga, no? Nuestra educación es descolonizadora, ¿no? Bueno, pero hay ese tipo de reacciones, ¿no? Uno ya se imagina 100.000 cosas. ¿Qué hará en su trabajo ese señor? Discúlpeme, perdóneme. Seguramente debe estar aquí, pero es una verdad. Bueno, entonces, hay que manejar con cuidado el concepto intercultural. No, no siempre es posible la horizontalidad. Si antes no hacemos un trabajo de intracultural, en el ejemplo que he dado, si hay un concurso de poesía en Achacachi y los de la ciudad van a ir, y el concurso es en Aymara, ¿cuál es el proceso intracultural? Que los de la ciudad, intrínsecamente, subjetivamente, ¿no? Tienen que trabajar el Aymara, ¿verdad? Ese es el proceso intracultural para ellos. En el caso inverso,
Cuando el concurso de poesía sea en la ciudad, ¿quiénes tienen que trabajar un proceso intracultural? Los del campo, ¿no es cierto? Porque están en desigualdad de condiciones. Así la educación en el campo sea en español. Permítanme, a ver, voy a intentar abrir. Seguramente están esperando. Bueno, bueno, entonces con esa aclaración, ¿no? Estamos en el punto 2, la recuperación de la experiencia. Ustedes describen su experiencia, una experiencia a la que ustedes juzguen conveniente, ¿no? Pero, permítanme, por favor, hacerlo. Si no me permite. Pero estoy teniendo una dificultad. Eso me ocurre justamente por las interrupciones que hay, ¿no? Al querer entrar y aquí se me ha desconfigurado. Voy a dejar de compartir, por favor, y voy a compartir otra vez. Ahora sí, voy a compartir otra vez. Bueno, se ve, ¿verdad? Lo que las orientaciones de la semana, o me estoy hablando solito. Ya hemos empezado. Estamos en la tercera actividad, ¿no es cierto? Estamos en la tercera actividad para contextualizarnos, que es la biopraxis educativa, que ustedes están viendo. Ahí están las consignas. Vamos en la parte de la introducción, porque tiene una estructura, un esquema. El uno es la introducción. Ahí está qué es lo que tenemos que trabajar. Vamos en el punto 2, donde describimos la experiencia en el aula que refleje de la educación intercultural, a la educación en interculturalidad. Y además identificamos situaciones donde los estudiantes justamente hayan demostrado una práctica interculturalidad, este diálogo en lo posible entre iguales, ¿no? Digo en lo posible porque no siempre va a ser real, como ya les he dicho. En un tercer aspecto nos piden analizar la actividad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Nos dice rescatar actividades específicas realizadas por los maestros para promover la educación intercultural. O sea, de esa actividad grande podemos rescatar las actividades pequeñas, podemos resaltar, subrayar, remarcar, ¿no? Y luego evaluamos el resultado, el impacto de estas actividades, ¿no? En un cuarto punto, vinculamos con la teoría, nos dicen, ¿no? O sea, la teoría era el diagrama de flujos, ¿no ve? Donde vemos qué es interculturalidad, ponemos una idea, ponemos una cita, reflexionamos. Todo eso, que tiene 13 puntos, es la teoría, digamos, ¿no? Y esta biopraxis es la parte práctica. Entonces aquí en el punto 4 nos pide conectar la experiencia con el texto propuesto en el diagrama de flujos de ideas, o sea, con la parte teórica.
reflexionar sobre cómo estas experiencias contribuyen al fortalecimiento de un Estado plurinacional. Eso es lo que hay que trabajar también en esta parte, ¿no? Cómo, ¿no? Estas experiencias que ustedes van a contar, ¿no? La experiencia grande con sus actividades, digamos, cómo estos pueden contribuir al fortalecimiento de un Estado plurinacional como es en el que estamos viviendo. Por último, nos piden una aplicación práctica, donde hay que proponer ideas, ¿no? Para aplicar estas experiencias, esa experiencia y sus actividades, cómo podríamos eh, aplicar, ¿no? En el desarrollo personal, comunitario, educativo. Es decir, esa experiencia que han contado ustedes, ¿cómo podríamos ampliarlo quizá a nivel comunitario? O que eso incida en la familia de cada uno de los estudiantes, ¿no? En el desarrollo personal de cada uno de los estudiantes, ¿no? Y para terminar, nos piden planificar acciones futuras para fomentar la educación en interculturalidad en el aula. No hay que complicarse mucho, ¿no? Hay que hacer un punteo nomás aquí, ¿ya? No es planificar unas acciones complicadísimas, ¿no? Sino un punteo, digamos, ¿no? De futuras acciones, ¿no? Para fomentar la educación en interculturalidad en el aula, en este caso. Y bueno, terminamos concluyendo. Ahí tenemos, no hay dónde perderse, es lo que tenemos que hacer. Por un lado, una reflexión final, ¿no? Sobre la importancia de esta biopraxis y una síntesis, un resumen de los aprendizajes obtenidos, ¿no? Yo no lo veo, he estado revisando las tres actividades y no le veo mucho problema, está muy clarito, muy clarito. En una maestría anteriormente, el anterior módulo, uy, que era complicado, ¿no? Que los docentes mismos no le podíamos entender, así que hemos tenido que cambiar algunas actividades, porque no estaban mal hechas realmente. En este caso hay coherencia, no hay problema, ¿no? Salvo que ustedes le vean alguna cosa, adelante los escucho. Adelante, colegas. Hay una pregunta que quiero hacerles y que surge en estos casos cuando se habla de interculturalidad. A ver, como bolivianos, em, a partir del modelo educativo sociocomunitario productivo, ustedes saben a dónde quiere ir, ¿no es cierto? El modelo educativo. ¿Qué tipo de sujeto quiere construir? ¿Nos queda claro eso? ¿Qué individuo, qué sujeto quiere construir? Un sujeto solidario, recíproco, ¿no? Pero existencial en este tiempo, en lugar de un sujeto egoísta, ególatra, egocéntrica, que ha formado los anteriores modelos, o que han formado los anteriores modelos, ¿no es cierto? En esa perspectiva, cuando hablamos de interculturalidad, ¿con quiénes podemos hacer interculturalidad? La respuesta así a secas es con el mundo, con el universo, con el conocimiento universal. Ojo, no hay conocimiento universal, por si acaso. Pero decimos, ¿no? O sea, hacemos interculturalidad. ¿Con quién? Con el conocimiento universal. ¿A qué le llamamos conocimiento universal? Al conocimiento colonizador. O sea, con eso mismo queremos hacer interculturalidad. ¿Me entienden? Pero es justo, es razonable. O sea, queremos salir de una cosa, pero y al final queremos hacer interculturalidad con la misma cosa. Es como yo
Me separo de una mujer, de una dama, que me ha dejado sin vida, ¿no? Reflexiono, todo para volver con ella otra vez, para interactuar con ella. Entonces, eso proponemos a veces, ¿no? Cuando decimos, yo les escucho, ¿no? Dicen los maestros, vamos a hacer interculturalidad con el conocimiento universal. Entonces yo estoy diciendo, pucha, ¿cómo es eso? O sea, queremos descolonizarnos de ese tipo de conocimiento, pero y al final queremos hacer interculturalidad con ese mismo conocimiento. ¿Me entienden? Que hay un problema ahí. Eso se llama autocontradicción performativa. O sea, quiere decir en términos sencillos, no cumplir lo que la boca dice, o en teoría decimos. Y la práctica nos lleva a lo mismo, ¿no? Como si no hubiera otro conocimiento. Entonces, ese conocimiento que creemos que es universal, primero, no lo es, ¿no? El más crítico de todo este conocimiento es Enrique Dussel, ¿no? Él dice, ese conocimiento es provincial, no es universal. Se ha hecho universal por la fuerza. Es tan local como la nuestra. Por el otro lado, entonces nuestro conocimiento puede ser universal. Automáticamente la gente responde, no, ¿cómo pues? La respuesta, sí puede ser. O sea, todo conocimiento primero es local, pero tiene todo conocimiento la pretensión de ser universal. Por ejemplo, el vivir bien es universal. ¿Por qué? Porque pregona la vida con todo y con todos. Eso le sirve al chino, al japonés, al musulmán, al europeo, a todos les sirve. O sea, todos vivimos para vivir, ¿sí o no? No vivimos para morir, ¿verdad? Pero el conocimiento eurocéntrico, venido de Europa, de 5 países, ¿no? Estados Unidos, es un conocimiento ya por demás demostrado, ¿no? Que nos lleva al suicidio total, ¿no? Entonces, volviendo al tema, ¿con quién dialogamos? La pregunta, ¿con quién hacemos interculturalidad? Si vamos a decir con el conocimiento universal, nos hemos hecho harakiri, porque el conocimiento universal es aquello que nos ha colonizado. Y con eso mismo no puede ser, ¿me entienden? Entonces, ustedes dirán, entonces, ¿con quién es? Yo he hablado harto del holismo, ¿no? Que es europeo, evidentemente, ¿no? La ciencia holística, que es lo mismo que les dije que el pensamiento comunitario. Dice, todo está relacionado con todo. Está en la última vertiente del conocimiento europeo. O sea, los europeos también han reaccionado, han dicho, pucha, ¿a dónde estamos llevando al planeta? Generaremos otro tipo de conocimiento. Les he hablado varias veces también del pensamiento complejo de Edgar Morin. Se escribe Edgar Morin, pongan ahí en el Google, les va a salir una montaña de libros de conocimiento. Un doctorado nomás vale $20,000 en esa pluriversidad. Es que es conocimiento de punta. Así es como conocimiento de punta el vivir bien. Es conocimiento de punta el modelo educativo sociocomunitario, pero en nuestra cabeza está que no. Creemos, como el compañero anteriormente decía, no, los del campo son perversos. No estamos hablando, le dije, del campesino de ahora, que es corrupto, machista, ¿no ve? Le dije también, sí, estoy de acuerdo. Si no estamos hablando de un modelo ideal, de un pasado ideal, que fue, pero ahora ya no vamos a encontrar. Quizás resabios podemos encontrar en el campo, resabios. Eso quizá queremos recuperar, pero es un modelo ideal.
No vamos a encontrar ahorita ese ser humano solidario, recíproco, que ama al prójimo. No vamos a encontrar, va a ser. Entonces, vuelvo al tema. Les decía, les he hablado del holismo, les he hablado del pensamiento complejo. En el seno mismo de los Estados Unidos, colegas, está el pensamiento complejo, que es pensamiento comunitario, pero llamado pensamiento complejo, ¿ya? No sé si me entiende. Difícil cuajar eso. O sea, los gringos, o sea, tienen un conocimiento que es lo que nosotros despreciamos, lo que hemos despreciado, conocimiento comunitario, ¿no? Hay diplomados, maestrías. Hubo un doctorado que la EMI, la Escuela Militar de Ingeniería, imagínense, ni la UNSA está 100.000 años atrasado. Lo ha hecho la Escuela Militar de Ingeniería. Ha hecho tres doctorados sobre el pensamiento complejo. Han venido especialistas de México, porque en México hay una sucursal de la Pluriversidad de Edgar Morán, ¿no? Y en Bolivia hay gente que maneja este conocimiento, ¿no? Están haciendo investigaciones, son docentes, amigos míos, ¿no? En algunas universidades. Creo que tenemos uno que otro en la Universidad Pedagógica, en el doctorado de la descolonización de la pedagogía, ¿no? ¿Con quién más podemos dialogar? Les he hablado de la física cuántica. Toda la corriente de la física cuántica, del pensamiento cuántica, de la mecánica cuántica, está permeando las universidades de Europa, por si acaso les cuento, ¿ya? Se está tiñendo de cuántico todo y está llegando hasta aquí también, pero va a tardar un poco. No hay ninguna universidad en Bolivia que enseñe la física cuántica todavía. ¿Qué es la física cuántica? ¿No? Una de sus primeras leyes, el teorema de Belt, dice, o sea, su primer teorema de Belt. El autor se llama Belt, apellida Belt, y le han puesto el nombre, teorema de Belt. ¿Qué dice? Todo está relacionado con todo. O sea, pensamiento comunitario. ¿Se acuerdan que la anterior vez yo les dije, cuando ustedes hablan de lo comunitario, piensan que es una reunión de personas, ¿no? ¿Se acuerdan? Y eso no es comunitario. Comunitario es cuando nosotros nos unimos con personas, pero nos unimos con el ámbito espiritual, nos unimos con el mundo animal. Pero alguien dirá, pero ¿cómo es posible con los animales? ¿Qué tendría que ver? Hasta puede causar una hilaridad o risa. ¿Qué tiene que ver los animales aquí? Es que nos hemos separado tanto de la naturaleza que podemos pensar de ese modo. Las plantas, ¿acaso piensan las plantas? ¿Saben? Un árbol cada 3 horas bombea, igual que el corazón, agua. ¿Sí? Una planta siente, igual que un ser humano, si se le habla. Va a reaccionar. Hay experimentos. El agua, lo mismo. Un científico japonés, ¿cómo se llama? Emoto es su nombre o su apellido, ha hecho experimentos con el agua, con las moléculas del agua, cómo reacciona. Diálogo, mira, hablar con el agua. Nosotros creemos que eso no es posible, ¿no? Bueno, pero vuelvo, o sea, comunitariedad con todo lo que es vida, dice la física cuántica, dice el pensamiento complejo, dice el pensamiento holístico, dice la comunitariedad desde los pueblos originarios, dice la ley abelino-simiana. O sea, lo que tenemos es conocimiento de punta y no podemos hacer interculturalidad, colegas, con un conocimiento retrógrado como es el conocimiento llamado universal, o sea, europeo norteamericano. No sé si me van entendiendo. Eso ya es retrógrado ya.
Tenemos que dialogar, o sea, hacer interculturalidad con conocimiento de punta. ¿Cuáles son? En este momento emergiendo en Europa y Estados Unidos, el holismo, el pensamiento complejo, ¿no? La física cuántica, la transdisciplinariedad y un montón de líneas, de vertientes, ¿no? Con esos podemos hacer interculturalidad. Pero lo primero que se nos viene, decimos, hay que hacer interculturalidad también con el conocimiento universal. ¿Y cuál se hace llamar conocimiento universal? El conocimiento colonizador, eurocéntrico, dominador, hegemónico, ¿no es cierto? No sé si me han entendido. Eso simplemente como algunas pautas, ¿no? Para que veamos con qué corrientes, con qué pensamientos, con qué teorías podemos hacer interculturalidad. Por lo tanto, con qué teorías pedagógicas, ¿no? Como con esta teoría de Saturnino de la Torre. Saturnino de la Torre les cuento que es un español casado con una boliviana. Y él es autor de una corriente que en España, miren, en España se llama el sentipensar. El pensamiento comunitario originario dice que senti piensa. Y Saturnino de la Torre se hace eco de eso. En España es una de las corrientes más actuales en pedagogía. Se llama el sentipensamiento. Entonces, con esas corrientes últimas podemos hacer interculturalidad, pero ya no con el conocimiento positivista, eurocéntrico, que todo cree que es objeto, ¿no? Con aquellos que creen que todo es sujeto, con ellos podemos dialogar. Bueno, eso es simple como algunas pautas, ¿no? Para los trabajos que ustedes van a tener sobre interculturalidad, ¿no? Estos tres trabajos y cuál es nuestra concepción sobre interculturalidad. Otra vez, ojalá no pensemos que es una interculturalidad solo entre personas. Y ahí terminó, no, no es tan así, ¿no? Es mucho más que eso. Tiene que ver si es interculturalidad, o sea, la cultura lo es todo, ¿no? No es solo conocimiento. O sea, un ser humano viene cargado de todo su bagaje cultural. Bueno, hoy día creo que he pasado clases con Esther y luego Yalmar que apareció de momento en momento. El resto no los he visto mucho. También a Jerem Mary, ahora está Mayra. Ruth estuvo al principio, Efraín también, ¿no? Bueno, yo creo que eso sería todo para no quitarles mucho tiempo. No quiero aburrirles, ¿no? Trabajen entonces, yo creo que todo está claro. Si hay algunas, finalmente, algunas nubes todavía me escriben, pues, ¿no? Y yo les aclaro, ¿ya? Bueno, colegas, eso sería todo. Nos vemos en nuestra penúltima clase este sábado a partir de las 8 aproximadamente. Hasta entonces, muchas gracias.